Puedes empezar, claro, Rocío, empieza. Espere, doctor, es que creo que esta no es. Ahorita cambio la presentación. Ok. Listo, doctor, cuando usted me diga. ¿Puedes empezar? De acuerdo, pues comenzaré viendo, vamos a empezar viendo la clase en la sección de esclerosis lateral amiotrófica. Esta es una enfermedad que se caracteriza por ser, ay, perdón, no he puesto la presentación, así, que se caracteriza por ser una enfermedad neurodegenerativa, crónica, progresiva. Afecta principalmente los músculos, afecta los músculos esqueléticos y en su mayor parte, ahorita vamos a ver algunas de las excepciones, y empieza de manera asimétrica, y algo muy característico de esta enfermedad es que tanto la neurona superior como la inferior se van a ver alteradas. Y bueno, aquí vemos un esquema donde podemos ver que nacen las neuronas motoras superiores en la corteza motora y descienden a través de los tractos piramidales, se decusan y hacen sinapsis en el asta anterior con la neurona motora inferior. Y aquí vemos que una vez que se establece esta conexión, pues ya de esta manera se inervan los músculos de todo el cuerpo. Cuando se degeneran o cuando se dañan, vamos a tener diferentes manifestaciones. Por ejemplo, cuando se alteran las neuronas motoras superiores, encontraremos reflejos anormales como el síndrome de Babinski, Horner, entre otros, y también espasticidad e hiperreflexia. Y algunos de los y la neurona motor inferior vamos a ver que son lo contrario, fasciculaciones, hiporreflexia e hipotonía. Esta enfermedad también se conoce como la enfermedad de Lou Gehrig en Estados Unidos principalmente, pero también como la enfermedad de Charcot o la enfermedad de la neurona motora. Es una enfermedad incurable y, como ya dije, afecta a los músculos, principalmente de manera típica inicia en alguna de las extremidades de manera simétrica, pero hay otras presentaciones como la de vulvar, que más adelante lo vamos a ver. Y como ya dije, no hay cura, y la mayoría de los pacientes, como se van paralizando sus músculos de todo el cuerpo hasta llegar al diafragma, la causa de muerte de estas personas principalmente es la parálisis respiratoria, y pues fallecen alrededor de 3 años posteriormente al diagnóstico. Un dato interesante es que estas personas cuando inician los síntomas se les diagnostica hasta un año después. Entonces eso realmente es un problema debido a que pues la calidad de vida de estos pacientes no suele ser la misma, no es la mejor. ¿No cambié? Todavía. No ha cambiado. Ya se bloqueó esto, no sé cómo, siempre me pasa esto. Disculpe, doctor, por la demora. No sale. Bueno, ya. Ok, entonces aquí vemos un poco más sobre la epidemiología. Es la forma más frecuente de enfermedad progresiva de la motoneurona. Algunos la consideran como la enfermedad prototipo de la enfermedad de la neurona motora.
es una incidencia de 2 a 3 casos por cada 100.000 y aumenta con la edad. Y la prevalencia es de 5 a 100. Y aquí puse una imagen de un estadio, pues para tener un poco de una idea de que supongamos que en este estadio hay 100.000 personas y aquí puse unos minúsculos puntitos rojitos, serían los casos que se diagnostican al año. Entonces, realmente es poca, sin embargo, dentro de las enfermedades de la neurona motora es la más frecuente y afecta mayormente al sexo masculino. Sin embargo, hay excepciones porque, por ejemplo, en la de familiar, esclerosis lateral amiotrófica familiar o hereditaria, esta relación se iguala de 1 a 1 en el sexo y la edad media de inicio es de 40 a 60 años, aunque las bibliografías cambian, pero bueno, es más o menos esto, no tiene mucha diferencia. Y aquí abajo vemos algunos de los personajes más emblemáticos del último siglo que fueron afligidos por esta enfermedad. El primero, pues, Lou Gehrig, un beisbolista de Estados Unidos, por el cual también se llama esta enfermedad por su nombre. Y él empezó con fasciculaciones en la lengua, por eso entre las respuestas debía ser de forma típica, porque estas personas con esta presentación solo se presentan en un 25% de la población. Y bueno, acá tenemos a Stephen Hawking, que también falleció recientemente por causa de esta enfermedad. Y él ha sido de los pocos casos documentados que han logrado vivir varios años, varias décadas. Bueno, aquí hice un cuadro sobre las presentaciones de la ELA. Vemos las medulares, periféricas o espinales, que son las más frecuentes. Las más comunes inician en extremidades, principalmente las inferiores, pero no pero no es como que una regla que siempre ocurra. Y también afecta, bueno, esto es porque como se afectan las extremidades y vimos que pues las neuronas inferiores son las que inervan los músculos de la mayor parte del cuerpo, pues quienes se afectan primero son precisamente estas motoneuronas y por lo tanto las tres manifestaciones son los problemas a nivel de las extremidades. Aquí la presentación en cuando empieza de manera vulvar, aquí es por los músculos que se ven controlados a nivel del tronco encefálico. Es alrededor del 20 al 30% de la población, en promedio 25%. Es más frecuente en mujeres y empieza a edades tardías. Sí, cierto, es algo que olvidé comentar. Hay casos, por ejemplo, de estas dos personas que comenzaron su cuadro a edades muy tempranas y también igual el inicio de esta enfermedad a edades muy tardías se correlaciona con ELAs de tipo hereditaria. En este caso, las vulvares mayormente también son hereditarias y se presentan con mayor frecuencia en el sexo femenino. Y pues bueno, como los músculos vulvares son los músculos de la cara, boca y cuello, pues estos son los que se van a ver afectados, van a haber problemas en la deglución, en el habla, cialorrea, aumento de mucosidades, que esto pues también favorece la asfixia de las personas, de que tengan problemas a tragar, problemas respiratorios como neumonías químicas, por ejemplo, por los mismos atragantamientos y cosas así. Y pues bueno, también tenemos la genética, que clínicamente no se diferencia mucho de estas otras dos presentaciones. Se encuentra en menor proporción, de un 5 al 10%. Perdón por los ruidos, porque acá en el rancho pasa mucho tráiler y también por si mis perros a veces ladran, pero espero que no les incomoden estos ruidos. Y bueno, se ven mutaciones en genes. Más adelante vamos a ver con más especificidad esto, pero el más frecuente es el superóxido, es el gen que codifica el superóxido dismutasa tipo 1 o SOT1. Y también podemos ver en casos donde se presenta la enfermedad de la esclerosis lateral amiotrófica junto con demencia frontotemporal. Y aquí se encuentra un 15% de los casos.
Se ve a nivel histológico atrofia cortical por degeneración de las neuronas corticales frontotemporales. Recordemos que la región, el lóbulo frontal era el que controlaba las decisiones, la toma de decisiones y el comportamiento, y por esto mismo vamos a encontrar que entre sus manifestaciones las alteraciones serán cambio de comportamiento y discapacidad en las funciones ejecutivas y cognitivas. Algo importante es que en la mayor parte de los casos, como vimos que se afecta la sinapsis de las astas anteriores, que las neuronas motoras inferiores inervan a los músculos, pues las astas posteriores eran los quienes recibían los estímulos sensitivos. Por lo tanto, la sensibilidad no se va a ver afectada en esta enfermedad, ni tampoco la cognición. Entonces, las personas están conscientes, están orientadas, pero su cuerpo no lo puede mover. Igual tienen control de los músculos oculares y de los esfínteres, y pues su sistema nervioso autónomo está intacto, ese no se afecta, a excepción de que sí hay estreñimiento, pero no es porque haya un defecto en el intestino, más bien es por la atrofia de los músculos abdominales que no van a favorecer pues en este caso pues la defecación, porque el estreñimiento puede ser parte del cuadro de estas personas, en su cuadro clínico. Y bueno, la etiología, sabemos que la mayor parte es el 90% de manera pues, idiopática o esporádica. No se sabe la causa exacta, pareciera que afecta de manera aleatoria a las personas, pero eso quiere decir, y no tienen alteraciones de tipo genético la mayor parte de las veces, lo que significa que hay componentes ambientales que entran en juego. Sin embargo, no se tiene claro. Algunos dicen que podría ser la presencia o la neurotoxicidad de la exposición a organofosforados, es decir, pesticidas e insecticidas, pero también también a los altos niveles de metales pesados como plomo, mercurio, y pues también hay quienes lo han asociado a prestar pues servicios al ejército, al servicio del ejército, pero pues aún así no se tiene claro. Algunas referencias dicen que el tabaquismo también puede ser un factor de riesgo, pero hay otros que lo refutan. Aquí, y como ya vimos, una menor proporción de la población puede tener la genética o familiar de herencia autosómica dominante en mutaciones de genes como SOT1 y acá otro como C9 o RF72, TARD, PB. Bueno, esto también estas alteraciones también van a causar pues cambios o diferencias en la presentación. Por ejemplo, el más común, que es el SOT1, aquí vemos, se puede encontrar presentar en edades mucho más tempranas, a finales de la adolescencia, por ejemplo, principios de la juventud. Por ejemplo, aquí el C9ORF72 inicia principalmente en presentación vulvar, más común en mujeres. Y pues bueno, por ejemplo, estos de acá, APO6, EPHA4, se relacionan con una presentación pues donde las personas sobreviven pues más tiempo al promedio, que era de 3 a 5 años. Bueno, aquí nuevamente otro ejemplo de cómo podemos ver o ejemplificar qué es lo que pasa. Y bueno, la enfermedad al principio va a afectar algún tipo de neuronas. Puede ser la neurona motora superior o inferior, que como ya habíamos dicho, mayormente era la inferior, pero no siempre es así. Pero al final, en algún punto de la enfermedad, se van a ver involucradas ambos tipos de neuronas. Como va a haber una degeneración de la neurona motora inferior, la que inerva los músculos estriados, y bueno,
también sus, ¿cómo se dice? Pues como que sus análogas, las que se encuentran en el tronco encefálico, núcleos del tronco encefálico, a excepción de los oculomotores, es decir, pues los músculos que inervan, por ejemplo, el nervio facial, el trigémino, pues se van a ver también involucrados. Esta degeneración va a ocasionar al principio como que un exceso de impulsos, como una excitabilidad o como una irritación excesiva de impulsos que se va a manifestar con fasciculaciones, y con el tiempo, conforme se vayan degenerando estas células, se va a caracterizar por la atrofia. Entonces, eso es algo que vamos a encontrar en la clínica, atrofia de los músculos. Bueno, aquí, como les dije, cómo baja de la neurona motora, de la corteza motora, desciende a los núcleos, se depusa a nivel de los pirámides, baja y se conecta aquí con la neurona inferior para inervar los músculos estriados. Y pues, bueno, sí, como dije que daba atrofia, pues esa es una de sus características, por eso se llama atrófica, la enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica. Y como en algún punto, bueno, por la misma degeneración, pues causa degeneración, cicatrización, riosis, bueno, todo eso, por eso se llama esclerosis, por el mismo daño, por la misma cicatrización. Y pues, esclerosis, y lateral se llama así porque también se van a ver afectados pues los cordones laterales de la médula espinal, y bueno, pues por eso se llama esclerosis lateral amiotrófica. Y antes de pasar a manifestaciones, pues no sé si el doctor le guste agregar algo que no esté mencionando o reforzar algo. ¿No me escuchan? Bueno. Sí, sí, te escucho. ¿Puedes regresar a la primera diapositiva? La primera, ok. Aquí. Bueno, aquí nada más recordar, esta patología es neurodegenerativa y efectivamente, como dijo Rocío, dependiendo de la serie donde lo lean, puede ser que les diga que el momento en el que pueda aparecer la enfermedad es en personas mayores de 60 años. Hay quien dice, hay libros que te dicen que en personas muy mayores. Hay otros libros, y sobre todo los artículos más recientes, te dicen que la esclerosis lateral amiotrófica y sus variantes son la principal causa de enfermedad neurodegenerativa motora a la edad intermedia de la vida, o así dice la literatura. Es muy interesante porque es una patología que desde el punto de vista patológico destruye las neuronas motoras, pero respeta a las neuronas sensitivas. Como bien dijo su compañera, hay dos formas. Bueno, desde un punto de vista teológico, se ha visto dos formas, la esporádica o idiopática, que ocupa el 90% de los casos, y tenemos también la familiar, que ocupa el 10% de los casos, donde el gen principalmente afectado es el SOT1, aunque hay varios, como ya comentó su compañera. Normalmente tiene la versión idiopática, o que no se sabe la causa, generalmente es una predominancia masculino o femenino 2-1, pero la versión genética suele ser una relación 1-1, o sea que es igual. También es importante que recuerden, es importante que recordemos que las versiones genéticas son esas versiones que pueden aparecer a edades un poco más tempranas de lo habitual, ¿sí? También es muy importante. ¿Puedes avanzar una diapo, por favor? A ver. Ok, esta diapo me gusta mucho porque te pone una foto de Lou Gehrig y hace alusión a la forma en la que se le conoce a esta enfermedad. Es el epónimo con el que se conoce a la enfermedad en Estados Unidos, debido a que era un jugador de los Yankees. De hecho, se creía que iba a ser mejor o era mejor que el gran Bambino, Baby Ruth.
lamentablemente empezó a tener datos de esclerosis lateral amiotrófica con una presentación vulvar, o sea, empezó a tener fasciculaciones en la lengua, empezó a tener debilidad, ya no podía correr. Lamentablemente se truncó pues, su carrera porque se esperaba mucho de este jugador. Sus scores al momento antes de que tuviera las afectaciones eran muy buenos. O sea que una cosa impresionante, ¿no? Una cosa impresionante. En otras partes del mundo donde se describió la enfermedad, por ejemplo en Francia, por el doctor Charcot, que seguramente lo deben de conocer o lo han escuchado por diversos epónimos que hizo en medicina, fue uno de los que describió la enfermedad, por eso se le llama enfermedad de Charcot en Francia. Y pues afectó a uno de los físicos teóricos más importantes de nuestra época, ¿no? Sin embargo, estos dos casos, tanto el de Lou Gehrig como del físico teórico, eran casos completamente atípicos. Eran atípicos porque, pues, por ejemplo, la forma de presentación joven, con presentación vulvar en Lou Gehrig, y en el caso del científico que su vida prolongada, que wow, es impresionante, ¿no? Claro que tuvieron que haberse algunas cuestiones éticas en el caso del científico en el que pues se hacía todo lo posible para prolongar su vida mediante traqueostomías, gastrostomías, entre otras cosas. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Aquí esta me gustó mucho cómo lo puso Rocío, es más o menos como que ejemplificó algunos aspectos sobre las presentaciones. Eh, hay otras presentaciones. Aquí la clave está la clave de todo el cuadro de estos pacientes es que lo esperado en la versión más clásica es que se terminen afectando se terminen afectando las neuronas motoras superiores y las neuronas motoras inferiores. Al final eso es lo que se espera en su forma más conocida o clásica. Sin embargo, hay fenotipos que tienen una grandísima predominancia, incluso hasta se pueden quedar así. Por ejemplo, el caso de la esclerosis lateral, de hecho se le llama esclerosis lateral primaria, ¿sí? Que tiene afectación principalmente superior, de neurona motora superior. También tenemos la atrofia muscular progresiva, que tiene una predominancia de atrofia de las neuronas motoras inferiores. Y tenemos, por ejemplo, la presentación vulvar, como pone ahí su compañera, y hay una subvariedad, o sea, se podría decir una subvariedad, o todavía no está perfectamente descrito, la que afecta no solo la que se presenta con datos de esclerosis lateral amiotrófica, sino que tiene una afectación más extensa, como lo es el lóbulo frontal y el lóbulo temporal. Por eso pone ahí su compañera ELA más demencia frontotemporal, anteriormente denominada enfermedad de Pick, antiguamente enfermedad de Pick, donde hay un acúmulo de proteínas que se llaman proteínas Tau. Miren, esto es súper interesante en el sentido de que, ojo, dentro de su fisiopatología se destruyen las neuronas motoras. Que la primera neurona motora, ¿dónde está, chicos? Está en la corteza cerebral. Esa es tu primera neurona, ¿sí? Cuando está destruida, afectada la primera neurona motora, se le llama afección de neurona motora superior. Va a presentar datos clínicos como, por ejemplo, el Babinski, que es pues como un reflejo de liberación. También va a tener hiperreflexia, va a estar rígido el paciente, o sea, ¿cómo te evalúas la rigidez? Así como vimos en Parkinson, el paciente va a tener signo de la navaja o rueda dentada. También puede presentar el paciente hiperreflexia cuando tú le haces evaluación de los reflejos osteotendinosos. El paciente está todo como exaltado sus reflejos. Y cuando se afecta la neurona motora inferior, que puede ser en cualquier punto que no sea la corteza cerebral, lo digo fuerte para que no queden como dudas, cualquiera que no sea tu corteza cerebral es segunda neurona, la que sea, cualquier punto. Entonces, conforme vas bajando, pueden aparecer otros núcleos y estos núcleos o ganglios, bueno, neuronas,
pertenecen a la segunda neurona motora. En el caso de la fisiopatología de la esclerosis lateral amiotrófica, pues resulta que cuando se afecta la segunda neurona motora superior van a haber datos, como dijo su compañera muy bien, solo lo estoy reforzando, que al inicio, cuando hay la destrucción, empieza a haber empiezan a dispararse mucho los impulsos eléctricos y el paciente puede presentar fasciculaciones, movimientos así como de switching musculares, y conforme pasa el tiempo va a condicionarse una atrofia muscular. Siempre que se afecte la segunda neurona en cualquier punto, desde su núcleo hasta donde está la placa neuromuscular, antes de la placa neuromuscular y desde el núcleo, cualquier punto que se ataque o se afecte, con el pasar del tiempo va a condicionar atrofia muscular, ¿sí? Y algo que dijo su compañera que me gustó mucho era por qué se le llama esclerosis lateral amiotrófica. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Es que esta imagen que puso Rocío me gustó mucho. Esta imagen me gustó mucho. Miren, desde que haya destrucción de los cuerpos neuronales, también va a haber como una disminución o una modificación de los axones de los tractos córtico-espinales. Esa alteración, afección de los axones de los tractos córtico-espinales condicionan un cambio histopatológico de cicatrización que se llama esclerosis, ¿sí? O dicho en palabras más castellanas, queda duro, blanco y feo. Entonces queda una esclerosis, se le llama lateral porque si ven la imagen que puso su compañera del tracto córtico-espinal, se ve cómo es siempre lateral, ya se percataron, siempre es lateral, de un lado o de otro cuando se decusa, pero al final es lateral, por eso se llama esclerosis lateral, y se le llama amiotrófica por esa característica muy especial de que cuando ya se afectó la neurona motora, la segunda neurona motora, empieza a haber una atrofia muscular se le llama amiotrofia cuando se afecta la segunda neurona motora y hay atrofia muscular, se llama amiotrofia o atrofia muscular. Por eso se llama esclerosis lateral amiotrófica. Lo dijo su compañera muy atinadamente. Y puedes regresar al anterior, disculpa que te haga dar tantas vueltas. En la anterior. Esta. Aquí vean cómo un tercio de los casos, o sea, hasta un 30% puede presentarse de forma inicial con datos o manifestaciones vulvares. Vulvares quiere decir no vulvares con B de burro, sino vulvares, perdón, con B chica, sino con B de burro. Las manifestaciones neurológicas vulvares son toda la afectación relacionada con la musculatura en la cabeza. Entonces pueden presentar disartria porque no pueden articular, porque no tienen paralizados algunos de los músculos de la cara, no pueden tragar, pueden presentar disfagia, fasciculaciones en la lengua, dificultades para respirar. De hecho, uno de los que tienen más riesgo de fallecer tempranamente, pues son estas personas que tienen alteraciones vulvares, porque pueden presentar obstrucción de la vía aérea por sus propios tejidos, ahogarse y morirse, ¿sí? Es importante que sepan que, por ejemplo, aquí creo que no lo dice, pero en uno de los fenotipos que se llama esclerosis lateral primaria, yo les dije que la afectación es principalmente de neurona motora superior. Estos pacientes van a tener una predominancia de hiperreflexia, rigidez, espasticidad, y casi no van a presentar atrofia porque yo les dije que la atrofia es un dato clínico relacionado con afección de la segunda neurona. En cambio, la atrofia muscular progresiva es lo contrario. El paciente tiene una predominancia de fasciculaciones y tiene una predominancia de atrofia muscular. En cualquiera de los dos casos, al final pudieran congeniar, o sea, al final pudieran o no tener el ELA clásico, o sea, eso solo lo vas a saber con la evolución, no se puede saber el primer día que lo diagnosticaste, o sea, solo es algo que en un continuo de vigilancia que sepas o vas a saber que va a llegar a desarrollar su ELA completo como lo conocemos, afección de neurona motora superior y afección de neurona motora inferior. Normalmente en los exámenes internacionales no te pueden poner como que un subtipo, fenotipo de esclerosis lateral primaria o de
en atrofia muscular progresiva sola, porque pues es imposible, no puedes diagnosticarlo de primera instancia, te tienen que poner el caso prototipo, clásico, y el clásico y prototipo te ponen la clave, datos de neurona motora superior y datos de neurona motora inferior, que seguramente ahorita su compañera va a explicar mejor. Puedes continuar, Rocío. Creo que está apagado tu micrófono, Rocío, porque no te escuchamos. Creo que está apagado tu micrófono. Sí, disculpe. ¿Ya me escuchan? Sí. Muy bien. Bueno, pues ya. Bueno, aquí puse un cuadro sobre algunas de las manifestaciones. En realidad, puse varios cuadros sobre manifestaciones. Pero, disculpa, Rocío, creo que ya nos está compartiendo tu pantalla. Bueno, No, yo no la ¿en veo. serio? Sí, Está yo bien. no la. Ok, bueno. Ay, no sé por qué se me cerró. Se me cerró el. No te Ahorita preocupes. vuelvo a abrir. Ahorita vuelvo a abrir mi trabajo. Se cerró. Ya se puede ver. Muy bien. Bueno, continuaré. Pues aquí vamos a ver algunas de las manifestaciones. Bueno, puse aquí un cuadro donde hay algunas de las manifestaciones enlistadas dependiendo si los síntomas y signos que da la neurona motora inferior, perdón, superior y la inferior. Bueno, otra vez creo que es algo muy importante de la enfermedad, es que para hacer el diagnóstico es necesario que ambas neuronas se vean afectadas, ya que si no es así, pues hay que considerar otro tipo de enfermedades. Sin embargo, como ya vimos, a edades o a principios o en fases iniciales de la enfermedad puede solo predominar un tipo de neurona afectada. Sin embargo, como ya habíamos dicho, en algún punto de la enfermedad ambas neuronas se van a ver pues comprometidas. Y bueno, aquí pues vamos a ver que cuando hay una lesión en la neurona motora inferior, una vez que ya se desarrolla la denervación, lo que se va a notar es pérdida de la fuerza debido a esa falta de sinapsis en la placa motora, y al inicio la enfermedad va a ser asimétrica, pero conforme también avance la enfermedad, más músculos se van a ver comprometidos, por lo cual progresa a ser de forma bilateral. Y pues la mayoría de las veces ocurre en miembros, más frecuentemente los inferiores. Algunos pacientes pueden notar que tienen calambres de manera más frecuente al hacer algunos movimientos voluntarios, como levantarse de la cama, por ejemplo. Y en la exploración física es destacable la hiporreflexia o arreflexia. Sin embargo, la neurona motora superior va a dar algunos datos contrarios, como la hiperreflexia, la rigidez muscular, y pues cuando se ve afectada la musculatura respiratoria al inicio de la enfermedad, pues el pronóstico es peor, ya que pues la parálisis respiratoria o la asfixia ocurre de manera más temprana, incluso antes de que se haya desarrollado pues afectación de las dos neuronas. Y pues la afectación pseudobulbar se refiere a cómo se degeneran las proyecciones que van de la corteza al tronco cerebral, pues
Una de las características ante esta afectación pseudobulbar es el llanto o risa exagerada, y el paciente muchas veces esto no lo puede controlar. Esto también es frecuente en los casos donde se asocia la esclerosis lateral amiotrófica con demencia frontotemporal, pero no siempre. La literatura dice que pues se ve con más frecuencia. Y también, bueno, nuevamente recordar que inicia de manera simétrica y posteriormente se vuelve simétrica. Y algo también muy importante es que la sensibilidad, el control de esfínteres, la musculatura extrínseca del ojo, de los ojos no se altera, ni tampoco las funciones cognitivas, a menos que se agregue la demencia frontotemporal, donde, como ya vimos, ya habrán alteraciones en las funciones ejecutivas, y como la planeación, la toma de decisiones, y también, pues sí, alteraciones, es una demencia. Pero en la mayoría de los casos, cuando no se ve esto, pues la cognición no se altera. Bueno, ¿cuándo hay que sospechar de un paciente que tenga esto? Pues como ya habíamos dicho, que se pierda la función, queden signos y síntomas de neurona motora superior e inferior sin cambios en la sensibilidad, y ante la, pues, haber descartado otras causas que pudieran ocasionar pues manifestaciones similares, como por ejemplo un tumor a nivel cervical o del agujero magno, que muchas veces podría confundir el cuadro clínico. Y pues para ello, por ejemplo, no se vería, no habría dolor. La ELA no causa dolor, y es más común que en los tumores sí se vea, pero pues bueno, también los estudios de imagen pues ayudarán a hacer este diferencial. Doctor, no sé si quiere agregar algo más. Sí, a ver, ¿qué quería agregar? No me acuerdo. ¿Puedes regresar al anterior? ¿Aquí? Sí. Ok, ya me acordé que quería agregar. Sí, miren, acá puede haber un poquito de confusión en cuanto a si causa dolor o no causa dolor el ELA. Miren, chicos, en sí mismo el ELA, desde un punto de vista pues teórico, no debe causar dolor en un sentido de que haya algo que afecte, que condicione dolor fisiopatológicamente hablando. Sin embargo, los pacientes sí pueden referir dolor cuando tienen una predominancia de afección de neurona motora superior, condicionando una espasticidad, pues vamos a decir, continua. Entonces, esta espasticidad le puede deformar la articulación o causar, en ese sentido, en ese aspecto, sí dolor. O sea, pero no desde un punto de vista fisiopatológico que, no sé, dañen un núcleo del tálamo y que eso cause dolor permanente. O sea, no es así, sino que el paciente puede tener dolor por espasticidad o rigidez, que en teoría, si le das el medicamento para relajar el músculo, en teoría ya no va a tener dolor. Dale, lo comento porque algunos libros como que no saben explicar o definir muy bien esta cosa, ¿no? Otra de las cosas que quiero que recuerden mucho para fines de examen, de vida, exámenes internacionales, siempre el caso prototipo de esta patología te lo tienen que poner como que respeta la sensibilidad, como que respeta la cognición y que respeta los esfínteres y los movimientos oculares. No se sabe el por qué se respetan, pero se respetan. Lo que controla a los músculos oculares se respeta. Digo, tampoco dice por qué lo hace, pero es un hecho. O sea, se menciona que no sería nada común ni nada habitual que se afecte la sensibilidad. De hecho, eso es algo que es importante, por lo cual es importante la realización de los estudios de electromiografía y velocidad de conducción nerviosa, porque en el estudio de electromiografía se evidencia que hay una denervación y te dice además la afección del nervio, si es sensitivo o si es motor. En estos estudios electrofisiológicos te puede decir si es motor o sensitivo. Claramente no puede haber afectación sensitiva evidente y claramente no puede, ¿sí?
o sea, tienen que tenerlo muy claro, que la velocidad de conducción nerviosa y la electromiografía nos van a decir si tiene afectación motora o sensitiva. Es claro que es sensitivo, descártalo, no puede haber. Y si está afectado lo sensitivo, no pienses en ELA para fines de exámenes y fines de vida. Piensa otros diagnósticos diferenciales. Y recuerden que, aunque lo digo como algo chusco, pero pues digo ciertamente, pues sí tiene relevancia el hecho de que, como por ejemplo, el físico teórico que tenía esclerosis lateral amiotrófica pudo tener hijos a pesar de que su movilidad pues no era la mejor, incluso en un estadio más, un poquito más avanzado, donde ya prácticamente no podía como que tipo moverse mucho. Él siempre pudo permanecer con la capacidad de tener una erección y una eyaculación, y eso fue el motivo por el que podía tener, continuar teniendo hijos. O sea, el sistema nervioso autónomo no se afecta, el sistema nervioso autónomo, este, puede continuar, el sistema nervioso autónomo puede seguir trabajando. Y aquí, pues puede generar un poquitito de confusión el hecho de que hay una subvariedad extraña en la que se afecta más extensamente el lóbulo frontal y el temporal, que se llama enfermedad de Pick, porque ahí sí se puede afectar en un poco la cognición, pero no es lo común, no es lo esperado. En su versión clásica no pasa. Sobre todo que, como dijo su compañera muy bien, y que me recordó mucho la escena del Guasón, cuando, o el Bromas, como en España, ¿no? Así le dicen, el Guasón es el Bromas. Entonces, la escena donde está en el camión y se está riendo con un niño, ¡ah! Y no deja de reírse, pues cuando tienes una afectación frontal o afección del núcleo amigdalino, en este caso no es por afección del núcleo amigdalino, pero pues me acordé del síndrome de Kluver-Bucy, pero el caso es que el paciente puede presentar ataques de risa, de llanto muy extremos, no puede parar. Es algo característico, llamativo de la afectación frontotemporal. De hecho, cuando ustedes ven la demencia frontotemporal, creo que en tercer año lo vi con ustedes, no me acuerdo, te menciona que tienen alteraciones neuropsiquiátricas y la habilidad emocional, ¿no? No es lo común, pero digo, se tenía que comentar porque es una variedad o una forma que puede alcanzarse con el ELA. Pero entonces, sensación normal, esfínteres no se alteran, cognición no se altera, movimientos oculares no se alteran. Por eso, en un estadio más avanzado de la enfermedad, nuestro físico todavía podía no caminar, pero mover su silla a través primero de movimientos primero de la mano, luego del músculo de la mejilla, y después creo que con el movimiento ocular, algo así, hasta el final de sus días. Puedes continuar, Rocío. Bueno, perdón. Entonces, ahora hablando sobre otra vez las manifestaciones, porque pues se habla mucho de esto, puso mucho esta información. Bueno, ya habíamos visto que pues al principio va a empezar de forma asimétrica, y como ya habíamos dicho, también podían haber hallazgos vulvares, que eran los músculos que principalmente que se hallan en la cara, en la boca, parte del cuello, y una de las manifestaciones es la disartria, que puede ser pues ya sea flácida o espástica, la disfagia o la dificultad para deglutir, también es algo que se puede observar, y atrofia lingual, fasciculaciones en esta misma, así como comenzó Luderig, y debilidad y atrofia facial. Aquí puse un video, no sé, aquí está, de las fasciculaciones linguales, para que se vea cómo se mueve, cómo se ve. Y pues bueno, como había mencionado, también el efecto pseudovulvar es que se puede caracterizar por la risa o llanto de manera exagerada y a veces involuntaria. Se presenta más cuando se agrega al cuadro de demencia frontotemporal, y
Pues nuevamente recalcar que el control de la sensación, músculos oculares, vejiga, intestino, esfínteres, cognición también se van a ver intactos. Bueno, aquí otro más sobre la presentación clínica. La mayoría de las veces se ve la afectación a nivel de las extremidades y el 25% inician con síntomas vulvares. Aquí algunas de las primeras manifestaciones cuando inicia a nivel de las extremidades inferiores son los tropiezos, las caídas, la incomodidad al correr. Es algo que el paciente puede referir mucho y también pues al ver al paciente caminar en la evaluación podemos observar caída del pie y algo que le llaman como marcha como de golpes, de bofetadas, y aquí puso también otro video para que quede más claro. Así, aquí vemos la caída del pie, cómo se observa, cómo tiene que flexionar de más la cadera y la rodilla debido a la debilidad en el dorso del pie. Y aquí, esto que le llaman, el slapping gait, no sé si se pudo escuchar, pero ese slap, ese golpe, hay un golpe, en el momento de caminar, hace como que un golpe así, o sea, en el momento de caer el pie, normalmente lo que hacemos es pues golpear el talón del pie en el suelo y posteriormente, conforme vamos dando el paso, se flexionan el dorso del pie, pero en este caso, como no hay fuerza para poder hacer esa flexión, cae el pie y hace ese ruido así en el momento de caer, y eso es lo que se le llama pues la marcha como que bofeteante o de golpes. Bueno, aquí esto me pareció interesante. Cuando inicia en el miembro superior o aparece en el miembro superior, es más probable que la afectación o empiece, como dijimos al principio, es de inicio asimétrico. Es de inicio asimétrico, por lo tanto... Creo que se puso el silencio. Perdón, sí. Bueno, ¿en qué me quedé? Perdón. Ok, cuando inicia a nivel del miembro superior, hay mayor probabilidad de que inicie en el brazo dominante, pero si aparece en los miembros inferiores, no hay distinción en esta aparición. Esto me pareció interesante. Y bueno, como ya se había mencionado, las mujeres con mayor frecuencia inician con síntomas y signos vulvares que los hombres. Doctora, ¿hasta aquí le gustaría agregar algo? No, puedes continuar, luego agrego algo más. Ok, bueno, entonces algunas manifestaciones que podemos encontrar cuando inicia en los miembros inferiores es la disminución en la destreza de los dedos, hay calambres, rigidez, debilidad atrofia en los músculos intrínsecos de la mano, por lo cual a los pacientes se les puede dificultar mucho poder hacer actividades diarias como vestirse, amarrarse los zapatos, abrir la puerta, cosas así, cosas que necesitamos hacer, o poner el dedo pulgar, etc. También la caída del pie, de la mano, como vemos en este esquema, también se puede ver y también afecta pues la movilidad del paciente. Y con las manifestaciones iniciales tras el inicio vulvar es el habla como que, ay, no sé cómo explicarlo, arrastrada, ¿no? Bueno,
un habla diferente, ronquera y disminución también del volumen del habla, y también es frecuente la aspiración o ahogo, la dificultad para deglutir al inicio con líquidos. Y entre las manifestaciones y emocionales y cognitivas que podemos ver, como ya dijimos en algunos pacientes, haciendo referencia a aquellos que también tienen demencia frontotemporal, pues el llanto de risa involuntaria, depresión y pues todo lo que ya habíamos comentado anteriormente. Bueno, en etapas avanzadas la atrofia será más notable y pues también puede verse espasticidad que dificulta más la marcha y las destrezas manuales. El paciente puede referir más calambres y también las contracturas articulares dolorosas, como ya había mencionado el doctor antes, por la misma espasticidad y la incapacidad pues, de mover, o sea, por la atrofia. Las contracturas por esta espasticidad puede causar contracturas en las articulaciones que duelen, y esto ya lo había comentado el doctor anteriormente. Y bueno, las manifestaciones vulvares que podemos encontrar y que también ya se habían mencionado, pero al principio lo que dije fue cómo empezó, pues ahora es cómo progresa. Los cambios de la voz se hacen más evidentes y hasta el grado de llegar a la pérdida del habla, dificultades para la deglución y para la cialorrea. Y aquí este esquema en lo personal me gustó mucho porque ejemplifica cómo se dividen estas 4 regiones. Por ejemplo, las vulvares, que son los músculos de la cara, de la boca y de la garganta. Los músculos pues faríngeos, el velo del paladar, todo eso que contribuyen mucho a la deglución, al habla, a los movimientos. Los cervicales, que son pues los músculos de la parte posterior de la cabeza y el cuello, los hombros y la región superior de la espalda, y las extremidades superiores. Aquí podemos ver la región torácica o dorsal, que esto abarca los músculos del tórax, del abdomen y de la porción media de los músculos espinales, que son importantes para mantener la postura y también contribuyen pues en la deambulación. Y los lumbrosacros, que son los músculos de la parte baja de la espalda, de la ingle y de las extremidades inferiores. Doctor, ¿no le gustaría agregar algo más? Ya vamos a pasar a la exploración física. Creo que sí, recalcar algo nada más. O sea, sí es cierto que los libros te mencionan eso de la predominancia en la disminución de la fuerza, etcétera, y que puede empezar o sea, con cierta unilateralidad, pero la bibliografía al final la bibliografía te pone como que es una parálisis simétrica, si no me equivoco. O sea, sí es cierto que tiene un inicio de esa manera, pero bueno, al menos lo que yo recuerdo haber leído es que la describen como una debilidad que al final pues termina volviéndose simétrica, aunque pueda tener su predominancia, pero lo que yo recuerdo haber leído es que es simétrica. ¿Por qué lo comento? Porque luego los exámenes, sobre todo los exámenes internacionales, como que suelen tener una postura seca sobre si es simétrico o no, a veces para describir una debilidad, para confundir. Entonces, creo que debemos de recordar que es simétrica o que afecta a las dos extremidades, vamos a decir. Y con el pasar del tiempo afecta a todas las extremidades, ¿no? Este, Solo eso, todo lo demás está muy bien. Bueno, aquí ahora sobre la exploración física, esto también ya lo hablamos bastantes veces, pero no todos los pacientes van a mostrar todos los síntomas o van a tener todos los signos. Aquí un cuadro donde pongo los 3, o sea, los hallazgos cuando hay disfunción
de una u otra, cuando solo es la motoneurona superior la afectada, lo que vamos a hallar, y cuando es la motoneurona inferior. También aquí vamos a ver algunos de los signos que ya habíamos mencionado. Esto, ya, como ya había dicho en la exploración, lo que vamos a observar. Creo que se puso silencio. Se puso silencio, no te escuchamos. Sí, perdón, es que, perdón. Bueno, yo creo que ya podemos pasar a la siguiente. Aquí, un hallazgo clave en la extremidad afectada es la combinación de la disfunción de la neurona motora inferior o neurona motora y neurona motora inferior. O sea, las dos tienen superior y las inferior. Ambas tienen que estar afectadas. Y un ejemplo de cómo se puede presentar es que puede haber debilidad muscular, atrofia y fasciculaciones y al mismo tiempo hiperreflexia y tono aumentado. Este es un ejemplo de a qué se refiere cuando hay signos combinados. Bueno, y aquí algunos pacientes, como ya habíamos dicho, pues tenían síntomas emocionales y cognitivos que pues también se podrían evidenciar en el momento de la exploración física. Si el paciente se pone a llorar o a reír de manera exagerada, puede mostrar datos de depresión y pues problemas en la planeación y hacer toma de decisiones en la conducta, o sea, asociarse como que con síntomas psiquiátricos. Bueno, aquí pues, como había dicho, la demencia frontotemporal puede verse en el 15% de los casos y pues estos pacientes tienen una sobrevida menor que aquellos que no tienen demencia frontotemporal, ya que pueden tener problemas en la aceptación de recomendaciones y apego al tratamiento. En la exploración física, los síntomas vulvares y signos que vamos a ver es la disartria, la disfagia, que son manifestaciones más frecuentes solamente después de la afectación de las extremidades, y también pues la debilidad de los músculos respiratorios y debilidad para controlar la cabeza, deglutir, etc. Entre las dificultades troncales, lo que vamos a encontrar es que al paciente se le va a dificultar mantener una postura erguida en la bipedestación, y para poder lograr pues ponerse de pie, hacen algo que se llama como que caminar con sus manos sobre los muslos, se apoyan de las manos contra los muslos para de esta manera pues ir subiendo y mantener una postura erguida. También estos pacientes pueden sentir que tienen más seguridad para deambular cuando tienen un objeto pesado con ruedas. En este ejemplo pues puse una persona que está empujando un carrito de compras. El diagnóstico es importante que el paciente, que como la enfermedad lateral amiotrófica no tiene cura, es importante descartar otras causas que sí pudieran tener un mejor pronóstico e incluso que pudieran resolverse, retrasar evolución o incluso curarlo. Una prueba diagnóstica esencial es la electromiografía, que va a objetivar signos de denervación. Pero también es muy importante la clínica. La clínica probablemente sea el primer paso que debe de llevar a que el médico tome la decisión de realizar estudios con electromiograma, y pues el otro estudio que era sobre, que no recuerdo el nombre, velocidad de conducción nerviosa me parece. Y bueno, el promedio, esto ya lo había mencionado, pero no sé si lo recuerdan, el tiempo promedio desde el inicio de la enfermedad inicial hasta el diagnóstico es de casi un año, o sea, desde que empieza el paciente con los síntomas
los signos probablemente al principio no se sepa qué tiene, tal vez uno lo asocie, si es de presentación típica, con enfermedades que puedan relacionarse con afectación de la neurona motora inferior, pero conforme se va desarrollando todo el cuadro clínico hasta llegar a un diagnóstico pues confirmado, puede pasar un año. Creo que está en silencio tu micrófono. Sí, doctor, perdón. Bueno, aquí algunos de los criterios diagnósticos. Aquí tenemos uno que es el SCORIAL, que fue establecido por la Federación Mundial de Neurología y pues para el diagnóstico se requieren los signos de que hay daño a la neurona motora inferior por clínica, electrofisiología o por exploración neuropatológica, neuropatológica, y también debe de tener signos de degeneración de la neurona motora superior por exploración física y que los signos progresen de una región a otras regiones en ausencia de la evidente descartación o descarte de otras patologías que puedan también explicar signos de degeneración en la neurona motora superior e inferior, y la evidencia de estudios de imagen donde también se descarten otras enfermedades. Bueno, aquí tenemos algunos de los... estos son los criterios clínicos de la Federación Mundial de Neurología, y este es para expresar el grado de afectación clínica de la enfermedad. Ya no es tanto para hacer el diagnóstico, sino más bien es para como clasificar el paciente y qué tanto ya le ha afectado esta enfermedad. Bueno, y bueno, se define como en la definitiva cuando se afectan 3 o más de las 4 regiones que ya vimos con anterioridad. Puse nuevamente el esquema para recordarlas, estas 4 zonas. Y es ELA probable cuando se ven afectadas solo 2 estructuras, y se denomina como posible ELA si se ve afectada una estructura. Y la ELA sospechada se considera una vez que ya se utilizaron antes estos criterios que ya habíamos mencionado, el SCORIAL, aquí. Y pues bueno, esto también pues para buscar otras posibles causas. Esto es al inicio, cuando se empieza a sospechar de la enfermedad, por eso es esclerosis lateral sospechada. Y pues, esto ya una vez que se descartan otras causas. Bueno, ahora, continuando con el tratamiento, pues ya habíamos dicho que no hay tratamiento para esta enfermedad, por lo cual la piedra angular del tratamiento es el control de los síntomas, pues para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Por ejemplo, con el uso de sondas, pues para la alimentación, enterar alguna vez que el paciente tiene dificultades para la deglución debido a la atrofia de los músculos pues vulvares, y pues de esta manera, y también para prevenir pues la expiración. También para prevenir la aspiración se han utilizado algunos dispositivos para provocar tos artificial, y pues también el control de las secreciones salivales, precisamente pues para evitar pues una aspiración, y la provisión de soporte ventilatorio una vez que los músculos respiratorios se ven afectados, y el uso de ortesis cuando el pie está caído, por ejemplo, y de esta manera pues facilita la deambulación. También algunos dispositivos que faciliten la comunicación, como los sintetizadores de voz. Se ha visto que el único fármaco
que ha podido mejorar un poco la sobrevida es el riluzol, pues prolongando la vida hasta unos 3 o 5 meses. Sin embargo, no es mucho, pero pues algo es algo. Y su mecanismo de acción es la disminución de la toxicidad del glutamato, pero hay otros medicamentos que se han desarrollado y que también pareciera que tienen utilidad, como el edavarone, que suprime el estrés oxidativo, pero aún están en investigación, pues, fármacos que tengan como objetivo algunos puntos, como la terapia génica, y para suprimir o silenciar algunos genes, pero aún se encuentran en desarrollo. Y pues creo que por esta parte ya. Bueno, también pues el tratamiento necesita un manejo integral de psicología, psiquiatría, neumología, o quizás el ortopedista también. Y pues también otras medidas farmacológicas que van a ser de utilidad es el control de la espasticidad con diazepinas, como el diazepam. Pero también el baclofeno puede dar buenos resultados. Aquí el amitriptalina o el triexifenidil para mejorar la deglución, la fisioterapia y los ejercicios de rehabilitación también se requerirá apoyar de esos servicios. Bueno, hay quienes han descrito que el uso de cannabis mejora también los síntomas, los signos como el habla, la deglución, el control de secreciones, fasciculaciones, apetito, y entre los efectos secundarios podemos ver xerostomía, pero más que un efecto secundario o una reacción adversa, podría ser incluso algo beneficioso, ya que la cialorrea también era uno de los signos que podían verse en estos pacientes, y que eso podía incluso favorecer pues la asfixia. Y bueno, también uno de los efectos que no son muy buenos son la torpeza, el mareo, el neumotórax y la odinofagia. El neumólogo es quien determinará qué aparatos requiere el paciente y a partir de qué momento. Bueno, posteriormente creo que consideré que podría ser también interesante saber pues un poquito de ética, ya que algunas intervenciones pueden causar problemas éticos, como por ejemplo la decisión sobre si el paciente requiere una traqueotomía, o en saber en qué momento o cuándo retirar la asistencia ventilatoria, etcétera. Y por ello, se considera que mientras el paciente no tenga funciones cognitivas alteradas, es decir, en la mayoría de los casos, porque como ya habíamos visto, la mayoría no se ven alteradas, pues el paciente tiene derecho a negarse a alguna terapia que pueda salvarle la vida, pero sin embargo no está permitido el suicidio o el suicidio asistido. Sin embargo, retener la intubación y los antibióticos, por ejemplo, no se considera como un suicidio asistido, y aquel paciente con capacidades de comprender las implicaciones de su ejecución, pues puede rechazar cualquier terapia no deseada, esto como cualquier paciente que no tenga ELA incluso. Bueno, entre las investigaciones que se están realizando, se encuentra que pues están buscando alternativas para que se enfoquen en determinados aspectos. Por ejemplo, la influencia de la toxicidad por el glutamato, tal como el riluzol, pero se están buscando otras estrategias con el mismo mecanismo de acción. Implicación de la agregación de proteínas que lleva a la muerte neuronal, pues entonces hay fármacos que igual se dedican a esta
que se enfocan en este punto. También hay fármacos, ya que se ha visto que, también hay que esta enfermedad puede ser causada por fenómenos inflamatorios, como cualquier otra enfermedad neurodegenerativa. Hay un aumento por ejemplo, de la astroglia, microglia y todas esas células que se involucran en el sistema, ¿cómo se dice? Inmunológico. Algunos de los ejemplos es el Mastinib. También se cree que el estrés oxidativo tenga un papel importante en la enfermedad, por lo cual también se están buscando fármacos con efecto antioxidante, como ya habíamos visto el edaravone, y la terapia celular y la terapia génica, que también está en desarrollo, pero todavía falta mucho para lograr avances. A continuación están los casos. Doctor, no sé si gusta agregar algo más. Sí, sí, quería enfatizar unas cosas. Por ejemplo, el diagnóstico de esta patología es evidentemente clínico, con estudios de electrofisiología y descarte de otras patologías que puedan condicionar este tipo de alteraciones motoras. Pero vamos, dentro de los obligados son unos datos de un cuadro clínico de debilidad en cualquier sitio, con presencia de alteraciones electrofisiológicas que sugieran denervación, ¿sí? Recuerden que ahí teníamos como el diagnóstico confirmado de esclerosis lateral amiotrófica, posible, probable, etc. Al final necesitamos necesitamos los estudios electrofisiológicos, que se incluya la electromiografía, la velocidad de conducción nerviosa. No se requiere biopsia como tal. Sin embargo, en situaciones como que muy especiales, donde quepa alguna sospecha o algo así muy especial, se podría considerar pues estudios más avanzados como biopsia muscular. No sería nada esperado que se haga, pero pues digo, en algunos casos especiales o situaciones donde no lo abordaron diferente o qué sé yo, pero no, lo necesario es clínica, electrofisiología, y si cabe, hay dudas razonables, se debe de descartar en otras causas de debilidad, como por ejemplo la estenosis de la columna, o sea, que hay una estenosis de los espacios donde pasa la médula espinal. Eso se llama canal cervical, puede ser canal cervical estrecho, una hernia que comprima la médula. ¿Qué otra? También se puede considerar como diagnóstico diferencial porque causa debilidad. ¿Cómo se llama esta patología? Donde se genera una dilatación del espacio donde pasa el líquido cefalorraquídeo. Siringomelia. Siringomielia, así es, siringomielia. Miren, chicos, al final, aunque son todos posibles causales de debilidad muscular, aunque todos son posibles causales, la clave está que cuando le hagas la electromiografía te va a afectar no solo motor, sino también sensitivo. Por ejemplo, la forma de presentación más común de una siringomielia es una alteración de la sensibilidad de las porciones posteriores de los brazos y la espalda primero, y luego puede proseguirse a una debilidad muscular, dependiendo del nivel donde esté la siringomielia, pero habitualmente es a nivel cervical. Y las otras, como una hernia, también te puede condicionar afectación, debilidad, lo que tú quieras, pero también se asocian a alteraciones sensitivas. Lo mismo que el canal cervical estrecho. Ahí el canal cervical puede causar inicialmente puede haber alteraciones motoras, pero lo que no es esperado en canal cervical estrecho son alteraciones vulvares, eso no sería esperado. Y al final de cuentas, si la electromiografía no se las he hecho y ya le hiciste un estudio de imagen de cabeza y cuello,
te das cuenta que hay una alteración estructural. En el caso de una hernia, pues la hernia. En el caso de un canal cervical estrecho, el canal cervical estrecho. En el caso de una siringomielia, la dilatación a nivel medular. O sea, y ya lo descartaste. Entonces es cuando sí ya te quedas con el diagnóstico, en este caso de ELA. ¿Qué más? Y el tratamiento, pues solo está el riluzol, que es el bloqueador de los canales de glutamato, y los que disminuyen el estrés oxidativo neuronal, como lo es el edavarone, y han sido aprobados por la FDA. Solo prolongan la vida 4 o 5 meses, según lo que menciona la literatura. La causa de muerte número 1 es la falla respiratoria, seguida por los procesos infecciosos, ¿no? ¿Qué más? Creo que nada más. Sí, creo que nada más. Puedes continuar con los casos clínicos. Ok, son 4, son los que usted me dijo, doctor. Ya inicio. Sí. Solo que, a ver, aquí me falta quitar esto y ahora me estorba, pero no, ahorita veo. Bueno, este es el caso de una mujer que acude a consulta, que se queja por visión doble, que parece empeorar hacia el final del día. También se queja de dificultad para masticar carne y otros alimentos duros. Ella nota que sus síntomas mejoran después de una buena noche de sueño. Y el examen neurológico se nota una apariencia de gruñido cuando se le pide que sonría y se escucha un tono nasal en su voz. También nota una debilidad en las extremidades superiores cuando se le pide a la paciente que apriete el puño alrededor de su dedo repetidamente. ¿Digo el diagnóstico o que mis compañeros pues digan el diagnóstico, doctor? Bueno, ¿no me escuchan? Y que hagan un análisis. Aunque no sepan el diagnóstico, o si lo saben, decir el diagnóstico. Si no saben el diagnóstico, que hablen sobre el caso. Voy a quitar ese cuadro para que lo puedan leer mejor. Pues yo podría decir que se trata de una mujer relativamente joven y que está sufriendo como que de problemas oculares. Entonces, como que primeramente me pudiera orientar hacia la famosa esclerosis múltiple, pero pues hasta ahí, ¿no? O sea, la parte, las primeras 2 líneas. No, ya no veo el caso. ¿Ustedes sí lo pueden ver? No, doctor, lo quité porque no se veía bien, pero ahorita lo vuelvo a poner para que lo puedan leer mejor. ¿Lo pueden ver ahora? Sí. Bueno. Sí podemos ver, pero Okay. no se ve el caso. De acuerdo, ahí está. Ya se puede leer. ¿Qué pasó, Pedro? Veo que levantaste tu mano. Bueno, pues a mí, bueno, sé que estamos viendo ELA, ¿no? El tema, pero bueno, a mí me llega a dar como curiosidad para descartar ELA. Uno, pues por la epidemiología, ¿no? De que pues uno es mujer, dos no está en el rango de edad, supuestamente, que era de 40 a 60 años, y pues por la afectación de la parte sensitiva, bueno, en los ojos, tengo entendido. Entonces, para mí se descartaría un poco ELA en ese sentido. Ok, ¿alguien más que quiera comentar algo? A ver, Javier. Pues igual tuve esa observación de que es mujer, pero en el caso del tipo de la forma vulvar, es más frecuente en las mujeres, de hecho, y pues explicaría que tiene problemas
O sea, bueno, aquí dice el masticar carne, pero también podría ser el deglutir, ¿no? Ok. A ver, Rocío, tú nos puedes hacer también, decir el diagnóstico y un análisis, por favor. Claro, el diagnóstico en realidad es miastenia grave. No lo hemos visto, pero aquí puse algunas de las características más importantes. Ay, perdón. ¿Qué pasa? Bueno, una de las cosas más importantes es que, bueno, esta enfermedad inicialmente en los pacientes van a tener problemas oculares como diplopía, o sea que ven doble, tosis y dificultad para tragar. Otra de las cosas importantes que podemos ver es que en la enfermedad, en la miastenia grave, al momento de el paciente cuando trata de sonreír va a tener una apariencia de gruñido, es algo característico en esta enfermedad, y el habla también puede tener una calidad nasal. Y las características que también ayudan al diagnóstico es igual la debilidad muscular y la fatiga, y que también por epidemiología, pues la ELA se caracteriza más en los hombres y está en una edad fuera de, pues de su aparición. ¿Paso al siguiente? Sí, aquí nada más me gustaría agregar que es evidente que hay algunos huecos. Por ejemplo, era difícil solo establecer un diagnóstico de primera instancia porque no se especifica el tiempo de evolución. Sí podría haber confundido con esclerosis múltiple, pero no explica el tiempo de evolución, no dice el clásico de que ya le pasó en el pasado. Y algo que que puede sugerir miastenia gravis es una de las características primordiales de esa debilidad, que en el caso en este caso es que empeora hacia el final del día, ¿sí? O sea, algo característico es que conforme más tiempo se estimula a la despolarización o la contracción muscular, etcétera, más débil se hace el músculo. El paciente tiene que dejar de estar estimulando el músculo para que deje de tener tanta debilidad. Es lo que nos podría orientar un poquitito. Además de que lo característico o la forma de presentación más común de la miastenia gravis cuando la lean en su momento es la visión doble. Básicamente es eso. Es un caso no tan fácil si todavía no conoces ese tema. Puedes pasar a la siguiente. Pero aquí lo clásico, perdón, pero aquí lo que hay que ejemplificar, pero por supuesto, y para pasar al siguiente caso, es el hecho de que no pienses en ELA de primero, porque la afectación ocular no sería lo probable. Puedes pasar a la siguiente, Rocío. Bueno, estos eran los puntos para considerar. Este es el siguiente caso. No sé si alguien gusta leerlo o yo lo leo. Bueno, lo leo. Mujer de 32 años que acude a urgencias quejándose de entumecimiento y hormigueo en la mano derecha. Sus síntomas comenzaron hace varios días y han empeorado en las últimas horas. Afirma que hace 3 años tuvo un episodio de ver doble que duró 2 días y se resolvió espontáneamente. A la exploración física se objetivan reflejos hiporreactivos bilaterales en las extremidades inferiores. También se nota aumento en la espasticidad en las extremidades inferiores. ¿Alguien que quiera mencionar algo acerca de este caso? Creo que podríamos empezar diciendo que si les parece que pueda ser ELA o no. A ver, Pedro. Bueno, para mí no. Para mí ya es porque uno ya hay afectación en el sentido del ojo, igual por epidemiología, pero yo me iría más por esclerosis múltiple, por lo que decía, o sea, porque uno hay afectación del ojo y recuerdo haber leído de que el esclerosis múltiple hay etapas de que caes como en un problema y luego se resuelve solito. Y de hecho era uno de los más comunes en la parte de esclerosis múltiple en los tipos. Y ya, por eso. Ok. Alfonso.
También creo que puede ser esclerosis múltiple. En general, varias de las características que están en el caso, como la epidemiología, la diplopía, el que se haya resuelto espontáneamente hace tiempo. En general creo que sí, solamente me llama la atención lo de los reflejos hiporreactivos bilaterales, porque según yo deberían estar aumentados en una esclerosis múltiple porque hay afección neurona motora superior. O sea, Ok. Sí. Muy bien, muy bien. Entonces, no sé si con esos, o sea, si se pueda presentar de esa forma la esclerosis múltiple con reflejos hiporreactivos. Sí, yo pienso que sí. Sí, sí, muy buena observación, muy buena observación. Sí, el paciente puede presentar alteraciones de hiperreflexia o hiporreflexia. Pero ambas observaciones que hicieron ustedes dos están muy bien, así como lo imaginan. ¿Qué nos puedes comentar, Rocío? De acuerdo, es correcto, el diagnóstico es esclerosis múltiple, primero por la epidemiología, que es una mujer en edad reproductiva, y pues la diplopía, que también es una de las manifestaciones iniciales de la enfermedad y que comúnmente se manifiesta como entumecimiento y hormigueo. Y pues los síntomas pueden durar algunas semanas o resolverse en pocos días. También pues descartar quizá ELA porque no hay ausencia de signos de neurona motora inferior y superior. Bueno, este es otro caso. Es un hombre que es llevado a consulta de 46 años que se queja por tener piernas tambaleantes, elásticas, y el paciente refiere a que sus síntomas comenzaron hace 2 días y que aproximadamente hace 3 semanas experimentó episodios de diarrea que se resolvieron espontáneamente. A la exploración física se observa debilidad bilateral de las extremidades inferiores y pérdida de los reflejos. ¿Alguien gusta comentar algo? Cristian creo que quiere comentar algo. Me suena a Guillain-Barré porque, pues, o sea, probablemente por el episodio de diarrea y luego le pasó lo de la debilidad o sea, debilidad ascendente, ¿no? Que empiezan los pies, luego sube y luego se pierden los reflejos, pero pues, no sé si sea eso. Eric, Sí, doctor. Como dijo Cristian, igual a mí me suena a Guillain-Barré. Es hombre de una edad más o menos mediana. Tiene esta característica muy común de piernas de goma, piernas elásticas, que inician extremidades inferiores. Hay parálisis flácida, es bilateral, simétrico, y tiene el antecedente de infección. Entonces, para mí, es un cuadro más compatible con Guillain-Barré. muy bien. Muy buenas observaciones de ambos. Muy bien. Rocío. Sí, así es, correcto. El diagnóstico es Guillain-Barré y eso que dijeron es cierto. Generalmente inician las extremidades inferiores y ya posteriormente se afectan los miembros superiores. Dada la pérdida pues, de las fibras sensoriales, se producen pérdida de reflejos y de la propiocepción. Tal vez eso es lo que causa esa sensación de piernas así elásticas o de goma, como dijo nuestro compañero Eric, y pues que la progresión de los síntomas es rápida, la progresión va de algunas horas a días, y la mayoría de los pacientes presentan debilidad generalmente, pues como ya se había mencionado, en los miembros inferiores. Aquí el último caso. ¿Alguien gusta leerlo? Bueno, lo leo.
Es un hombre caucásico de 57 años que se presentó 2 meses después del inicio de que empezó a sentir debilidad bilateral en las extremidades inferiores. La debilidad inicialmente afectó la pierna derecha y con posterior progresión a su pierna izquierda. Luego notó espasmos musculares y no había ninguna enfermedad anterior o recientes picaduras de insectos. Durante varios meses antes de su enfermedad había estado pintando su casa y según los informes estuvo expuesto al moho. En la exploración, en el examen, mostró una leve disminución de la fuerza de las caderas y las rodillas con una disminución más pronunciada en los tobillos y dedos de los pies y más prominente en el lado derecho que en el izquierdo. Se observó la fuerza de los brazos y se vieron fasciculaciones en los miembros y la exploración cerebral no dio datos importantes. Los reflejos estuvieron presentes de manera asimétrica a excepción por la ausencia de reflejos aquíleos y no podía pararse sin usar sus brazos como apoyo y no podía caminar sin ayuda. ¿Alguien quiere comentar algo? Sí, bueno, Chivo, ¿me escuchas? Sí. Sí. Bueno, pues primero se puede observar que hay como una combinación, ¿no?, de daño en neurona motora superior e inferior. Vemos los espasmos, en que es pues de la neurona motora superior, y también tenemos fasciculaciones, que es una de neurona motora inferior. Y bueno, es un hombre de 57 años que, bueno, podría estar en edad y en cuanto a epidemiología, ¿no?, para una lateral amiotrófica, menciona, como bien tiene subrayado, la disminución de la fuerza y que pues no, lo que no me queda un poquito muy claro nomás es lo que no podía pararse sin usar sus brazos como apoyo, pero creo que quiere decir la referencia a debilidad en general, ¿no? Y ya esas son mis observaciones. Muy bien, muy bien, muy buena observación, Héctor, muy bien. No sé si quieras, finiquitarlo, Rocío. Pues sí, exacto, ese es el diagnóstico muy bien dicho desde el principio. Olvidé subrayar esa parte de que un hombre caucásico, de hecho la mayor incidencia está en Estados Unidos y en Europa y está dentro del rango de edad, y pues los subrayados son los puntos más importantes, cómo está combinada la signos de neurona motora superior e inferior. Incluso aquí se me hace muy interesante cómo es que hay algunos reflejos presentes y hay otros que no. Y pues eso de pararse sin usar sus brazos de apoyo, no sé si recuerdan, en algún momento dije que para poder erguirse requiere como que caminar con sus manos sobre sus muslos. Creo que a eso se refiere, usar sus brazos como apoyo. Y pues sí, la dificultad de la deambulación. Gracias por sus observaciones. Y pues ya sería todo, doctor. Muy bien, la verdad es que muchas felicidades, esto se merece un aplauso. Fue muy buena tu presentación, Rocío, te felicito mucho, lo digo de verdad, así, de todo corazón. Se ve cuando el esfuerzo, aquí en este tipo de presentación que hizo su compañera Rocío, nos damos cuenta cómo el esfuerzo puede hacer algo maravilloso. En este caso, pues una muy buena presentación, muy buena revisión. Me consta porque ella no dejaba de mandarme mensajes acerca de su presentación una y otra vez, aunque no le contestaba, me seguía mandando mensajes. Además de que yo leí también el artículo del New England y sé que tomó información del New England y de otros lugares.
Así que un aplauso, de verdad te mereces un aplauso por mi parte. No creo que tus compañeros piensen diferentes a mí. Creo que la única observación completamente constructiva que podría yo hacer es mejorar un poco la seguridad cuando hablas. Creo que no es nada malo, o sea, creo que es normal. Cuando uno es estudiante tiene un poco de temor, titubea, pero en tu caso tú dominabas el tema. Entonces, no trata de tener más confianza en ti mismo al hablar, porque tú tenías la información en tu cabeza, o sea, tú ya lo revisaste. O sea, nadie más sabía más la información que lo que tú lo sabías. Entonces es una observación completamente constructiva, pero desde mi punto de vista fue una revisión muy bien desarrollada, me gustó muchísimo, te felicito, espero que lo escuche alguien ahí en tu casa porque tienes mucho potencial, o sea, sigue así, esfuérzate para seguir estudiando los temas de esta manera y te va a ir muy bien, no solo para el examen, sino en general. Entonces, muchas felicidades, Rocío. Y bueno, para continuar, creo que es el tema de esclerosis múltiple. Podemos empezarlo a ver, es probable que no acabemos porque pues es un tema pues un poco extenso, pero creo que vale la pena que lo empecemos a ver. Entiendo que tienen clase creo que de onco, entonces podemos finalizar pues a las 2. ¿Qué pasó, Empiezo, Ana? Sí, por favor. empiezo a compartir entonces. Sí, por favor. ¿Qué pasó, Ana? Veo que levantó su mano. Doctor, solo una duda, ¿cómo era lo de la afectación frontotemporal? ¿Se daba a largo plazo o solo eran en algunas ocasiones? Sí, algunos pacientes con ELA desarrollan datos de demencia y alteraciones emocionales que serían compatibles con enfermedad de PIC. En otras palabras, es la suma de es un ELA o una enfermedad de PIC, o sea, afectación de las neuronas de lóbulo frontal y temporal. Es como una conjunción, o sea, enfermedad de PIC y ELA. Sí, no todos lo van a presentar, pues, no todos, no todos. Dice la literatura de 10 a 15%, dice la literatura, más o menos. Ok, gracias. Vamos, ¿no? Sí. ¿Ya se ve mi diapositiva, doctor? Sí, ya se puede observar, sí se ve. Ok, vamos a continuar con esclerosis múltiple. Vamos a empezar con la definición que es. Vamos a tener que es una enfermedad inflamatoria autoinmune del sistema nervioso central, en la que las células del sistema inmunológico, por razones que no se conocen todavía bien, se equivocan y atacan al sistema nervioso central, es decir, al cerebro y a la médula espinal. Y cuando está atacando el sistema nervioso central, lo primero que ataca es esta capa de mielina y luego a los axones. Y como la neurona ya no funciona de manera adecuada, esto lleva a una discapacidad significativa si no la controlamos a tiempo. Y también tenemos que esta enfermedad es el prototipo de enfermedad desmielinizante. Ya sabemos que hay otras como la que acabamos de ver y como la de, ¿cómo se llama? Guillain-Barré. Y bueno, aquí otra definición más completa que dice que en la esclerosis múltiple van a ser episodios de alteraciones neurológicas diversas. Con diversas se refiere a que pueden ser sensitivas o motoras. Estas van a ser secundarias a las lesiones desmielinizantes, a múltiples de estas en diferentes áreas del sistema nervioso central, esto es importante, que va a suceder en diferentes momentos, o sea, en diferentes sitios y en diferentes momentos a lo largo del tiempo. Y de ahí su nombre, que es esclerosis múltiple. O sea, van a haber daños que son, el esclera se refiere a lo blanco, que hace alusión a estas lesiones, y múltiple, pues, como ya les dije, en múltiples sitios y en diversos momentos. Creo y que aquí, no pues, sé, Lionel, nada más, creo que puedes poner tu forma como de presentación. Yo lo veo todavía como forma en vista de edición de PowerPoint. Es que ya lo puse, pero siempre me pasa esto de que no se ve. A ver. ¿Ahora? Bueno,
No, yo lo sigo viendo como edición. No sé si los demás sí lo pueden ver y solo yo no. No sé. Yo lo veo en modo Igual, Doc, edición. solo en presentación. Entonces, Es que yo sí le doy aquí en modo de presentación grande, o sea, toda la pantalla, pero no sé por qué no se puede ver, doctor. ¿Por qué Pero no te siempre vas a presentación con diapositivas? Arriba, bueno, ¿Cómo? presentación con diapositivas, como si puedes regresarte a modo de edición de la diapositiva y arriba en las herramientas, en las viñetitas dice presentación con Ah, diapositivas. sí. Ahí. A reproducir Y desde... a ver, sí. ¿Ya? No, como que no se dejó, no quiso. Sí, siempre pasa. No quiso. Pero no te preocupes, ni modos, o sea, solo velas pasando y así la vemos. Por ejemplo, la comentaste, pero esta no, yo no la estaba viendo, que es esta la de la definición. Pero está bien, está bien. Sí, perdón. Y bueno, vamos a continuar. Aquí es una imagen donde podemos ver a estas placas que les hacía mención. Mi cursor sí lo pueden ver, ¿verdad? Sí, el Bueno, cursor sí. esto de alrededor, pues ya sabemos que es la sustancia gris, son los cuerpos neuronales. Luego aquí está la sustancia blanca, que son los axones, que es donde va a haber el daño. Y aquí tenemos a la placa, a la lesión desmielinizante que les comenté, que se ve como una placa esclerótica. Y pues es básicamente eso. Así se ve. Bueno, hablando un poco de epidemiología, vamos a tener que en el mundo alrededor de 2.5 millones de personas padecen la esclerosis múltiple y esta se va a dar principalmente en los adultos jóvenes de 20 a 40 años. Y es importante mencionar que la esclerosis múltiple es la principal causa no traumática de discapacidad neurológica en gente joven. También es más común en mujeres, pero a su vez, o sea, es más común en mujeres, pero también tiene mejor pronóstico en ellas. Cuando sucede en hombres es de peor pronóstico. Y en cuanto a la distribución global, vamos a tener que tiene una distribución peculiar, como se puede ver. Las zonas de arriba, o sea, según la enfermedad, tiene alguna correlación con la latitud. Pues parece afectar principalmente a todo lo que está por arriba, ¿no? Y es menos frecuente en la parte sur. Esto se cree que es por causas como la exposición al sol, a vitamina D y otras causas que todavía no, o sea, son teorías nada más. Y bueno, en cuanto a factores de riesgo, pues ya o sea, se sabe que se debe a variaciones genéticas, a lo que ya les mencioné, a menor exposición al sol, al nivel de vitamina en sangre y a infecciones, sobre todo a infecciones del tracto urinario, y las infecciones van a ser el principal desencadenante o exacerbante. Ok. En cuanto a la etiología y fisiopatología, vamos a tener que va a ser una enfermedad inflamatoria autoinmune, como ya les mencioné, que se va a dar en pacientes que tengan esta predisposición genética. Y si el paciente tiene antecedentes heredofamiliares de primer grado, es decir, algún padre, o sea, su papá o su mamá o hermanos, el riesgo aumenta de 20 a 40 veces más. O sea, es bastante. Y, bueno, ¿sí? La fisiopatología dice que, o sea, no se conoce muy bien, pero lo que se sabe es que los linfocitos atravesan la barrera hematoencefálica y atacan a las neuronas, a la mielina. Hay una teoría interesante que dice que es porque, por ejemplo, leí que el virus de Epstein-Barr tiene proteínas que se parecen a la mielina, y entonces como que el sistema inmune se confunde y ataca al virus, pero también ataca a la mielina, y esto daña las neuronas y todo eso. Y eso es lo que pasa, que por ejemplo sabemos que la mielina es necesaria para que los impulsos nerviosos vayan de una manera adecuada y rápida y podamos hacer los movimientos y todo lo que hacemos normalmente. Pero cuando esta se va deteriorando y dañando, pues el impulso se vuelve muy lento y a veces ni siquiera llega al final. Y y pues la neurona necesita estas vainas y si no las tiene, pues
lo que pasa es que deja de tener ese impulso, a veces no llega, y podemos perder del movimiento y la sensibilidad. Y los síntomas van a depender de el sitio neuronal que se afecte, que puede ser básicamente cualquiera. ¿Todo bien hasta aquí, doctor? Sí, sí, puedes continuar, puedes continuar. Bueno, cuadro clínico. Como les había mencionado, los síntomas van a depender del área anatómica que se afecte. Y esto es importante, los síntomas siempre tienen que tener una evolución de al menos horas o hasta días, meses y años. O sea, nunca se presenta de manera aguda, así abrupta. Y van a haber alteraciones sensitivas y alteraciones motoras, pero lo común, o sea, siempre se va a presentar primero la afección sensorial. Y dentro de las afecciones sensoriales, lo primero en aparecer son las alteraciones visuales. Algunas otras presentaciones comunes son neuritis óptica, que nos va a dar una visión borrosa, con dolor al hacer los movimientos oculares. Vamos a tener alteración de la percepción de colores, y estas suelen remitir de manera espontánea en semanas. Y también mencionar el signo de Lermite, ¿se llama Lermite? No sé. Lermite. Y que dice que lo describía que es como una sensación de choque eléctrico. O sea, el paciente siente sí, dolor eléctrico que se irradia hacia los brazos y piernas cuando se flexiona. Este signo no es tan común, pero sí es muy, muy característico de la esclerosis múltiple. O sea, no se presenta tanto, pero cuando se presenta, pues sí nos orienta bastante a que se trata de esta enfermedad. Y dice que también se puede presentar en forma de mielitis transversa cuando el daño es en la médula espinal, aunque esto es menos frecuente. Bueno, ya aquí están una tabla donde nos muestra los síntomas iniciales de la esclerosis múltiple, los más importantes. Vemos que los más comunes son los sensitivos, las alteraciones sensitivas, y aparecen antes que las motoras. Y pues son muchos síntomas y signos que porque como ya les mencioné, va a depender, como puede afectar básicamente a cualquier parte del cerebro, va a depender en qué sitio se presente el daño, y eso nos va a condicionar los síntomas. Pero tenemos todos los que aparecen ya: la neuritis óptica, debilidad, parestias, diplopía, que es bastante común igual, ataxia, y todas esas, hasta demencia. Y sí, alteraciones motoras, pero sobre todo sensitivas. Bueno, y aquí hablar de la triada clínica de esclerosis múltiple, que también se le conoce como triada de Charcot. Y esta va a abarcar, son 3. Ataxia, alteración del lenguaje, es decir, que el paciente va a tener dificultad para articular palabras. Y también oftalmoplejía intranuclear y nistagmo, que pues ya sabemos que son los movimientos rápidos e involuntarios de los ojos. Y que dice oftalmoplejía intranuclear, más adelante les voy a mostrar un video, creo que en la siguiente diapo, donde es como que el paciente tiene dificultad para hacer movimientos horizontales de los ojos. Ahorita se los muestro. Y bueno, las alteraciones neurológicas más comunes van a ser diplopía, hemiparesia, trastornos sensitivos, sensación en banda en el pecho, alteraciones urinarias, alteraciones gastrointestinales, fatiga y dolor neuropático. Se pueden presentar complicaciones cardíacas como arritmias, y cuando hay un daño en el tronco cerebral, se va a presentar disfunción del tronco cerebral, y van a haber manifestaciones como oftalmoplejía internuclear, que es lo que ya les había comentado, que es cuando el paciente, al mirar a un lado, el ojo que aduce no pasa de la línea media, y el otro ojo que abduce tiene sacudidas nistagmoides. Pero ahorita que les muestre el video lo van a ver mejor. Y del fenómeno de Utov, no sé cómo se menciona,
este se refiere a que las altas temperaturas provocan que todos los síntomas que se dan en la esclerosis múltiple empeoren. O sea, en épocas de verano a altas temperaturas, los pacientes van a tener un empeoramiento. Aquí está el video que les decía, lo voy a poner. Esta joven acudió con visión borrosa cuando mira de manera horizontal a un lado. ¿Se escucha? No. Sí. Cuando mira a la izquierda, tiene nistagmo en el ojo izquierdo en abducción. Obsérvese la aducción débil en el ojo derecho. Cuando mira hacia la derecha, se observa un cuadro muy similar, con nistagmo en el ojo derecho, en abducción con afectación de la aducción del ojo izquierdo. Cuando eleva la mirada, hay nistagmo ascendente. Como que se deja de escuchar por momentos. Ahora baja la mirada. ¿Se escucha? Y hay un poco de nistagmo descendente, con la mirada extrema hacia abajo. Bueno, pero era eso, de que cuando mueve los ojos horizontalmente, el ojo el ojo que aduce no pasa de la línea media y el otro empieza a tener de temblor, nistagmo. Es básicamente eso. Bueno, eso entendí. ¿No, doctor? Es correcto. Okay. Bueno, aquí va una parte importante que es la clasificación. ¿Puedes retroceder, por favor? No, es que no, todavía. Ajá, porque ibas a explicar por qué sucedía esto, ¿no? Ajá. Porque es cuando el tronco cerebral está afectado y como que se pierde la coordinación, ¿no?, de los movimientos. Bueno, o sea, esa sería la forma más simple, ¿no?, de explicarlo. Aquí lo que tienen que fijarse es en lo que les comentaba, o sea, su compañero. O sea, el paciente, cuando tú le pides que mire hacia un lado, el paciente puede mirar con el ojo, por ejemplo, en este caso le están pidiendo que mire hacia la derecha, por ejemplo. Y el ojo que está más hacia afuera sí puede mirar hacia la derecha, pero el ojo que está más lejos del dedo o del sitio donde tiene que mirar no tiene buena capacidad para girar hacia ese lado donde quiere mirar. Vamos a decir, el ojo de su lado derecho, que vendría siendo a su mano izquierda de ustedes, vean cómo no puede girar completamente hacia el sitio o la dirección donde está mirando, ¿sí? Y se dice que es una oftalmoplegia internuclear bilateral si el paciente no lo puede hacer tampoco del otro lado. Es decir, si le pidiéramos que mirara hacia su lado derecho, que vendría siendo a su mano izquierda de ustedes enfrente de la pantalla, podría con el ojo derecho, que vendría siendo su mano izquierda, sí mirar hacia afuera, pero con el otro ojo, que vendría siendo el ojo derecho a su mano derecha de ustedes enfrente de su pantalla, no podría completamente mirar hacia el sitio donde tiene que hacerlo. Y el ojo afectado, perdón, y el ojo que sí se puede mover va a presentar movimientos nistagmoides. También puede presentar ocasionalmente nistagmos verticales. Y es importante esto porque se afecta el núcleo del tronco encefálico, el fascicular, el núcleo fascicular, ahorita el nombre, no me acuerdo ahorita de memoria. Medial. Gracias, el fascículo medial. Es importante que sepan esto porque hay muchas causas de oftalmoplegia internuclear, pero no bilateral. O sea, muchas de las causas son unilaterales, por ejemplo, cuando tienen un EBC, cuando el paciente tiene un traumatismo ocular muy intenso, pueden ser causas, ¿no?, de oftalmoplegia internuclear unilateral. Entonces, aquí la clave es que si el paciente tiene una oftalmoplegia internuclear
y es un paciente joven, se debe de sospechar en esclerosis múltiple. No así se hace el diagnóstico de esclerosis múltiple, pero sí lo debemos de sospechar grandemente. También no olviden lo que ya mencionó Lionel, en los fenómenos de UNTOF, ¿sí? O sea, que es un incremento de la sintomatología cuando el paciente se baña con agua caliente o con los cambios bruscos de temperatura o con el ejercicio vigoroso que incrementan su temperatura corporal. Y también es importante que recuerden el signo del Hermite. El signo del Hermite evidentemente no es patognomónico para nada de esclerosis múltiple, pero es importante que lo recuerden porque el paciente presenta manifestaciones a nivel de la espalda cuando hace algún movimiento de flexión o extensión del cuello. Esto se debe a que hay una desmielinización o compromiso a nivel de la médula espinal, ¿sí? Es lo que nos debe de orientar o lo que nos debe de sugerir el signo del Hermite. Bueno, chicos, ya creo que son las 2 de la tarde. ¿Tienen clase de onco? Hoy no, doctor. Hoy no tienen clase de onco, ok. Bueno, pero yo sí tengo que dar clase de ahorita terapéutica de cuarto año. Vamos a dejarlo hasta aquí, y lo continuamos el día de mañana. Voy a modificar la configuración del cuestionario para que lo respondan dentro de 5 minutos, o sea, solo voy a cambiar el horario nada más. Contéstenlo. Termina de revisar el tema, Lionel, para que lo que falte, pues lo puedas continuar, ¿no? Bueno, pues creo que nada más. No sé, bueno, como no hemos terminado este tema, pues vamos a dejar las dudas para la clase de mañana, que va a continuar su compañero y que prepare su tema, evidentemente, el que sigue. Me acuerdo de memoria no lo puedo, no me han enviado la diapositiva. Bueno, no sé, no, la verdad.